Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Humano Talk. El invitado de hoy es uno muy especial para el mundo artístico y para la escena creativa de Tijuana. Gilberto Corrales es dramaturgo, actor, productor, gestor cultural y docente de teatro de la ciudad de Tijuana, creador y fundador de la compañía Teatro en el Incendio y un gran impulsor del arte escénico a nivel regional y nacional. Con obras como Me, Juegos Estatales para elevar el hastío, El Banquete de la Vergüenza y Saturno devorando a sus hijos, entre otras, Gilberto ha dado visibilidad a problemáticas sociales a través del arte escénico y, con una amplia trayectoria arriba y detrás del escenario, ha logrado llevar su trabajo a países como Argentina y Colombia, así como un número importante de premios y reconocimientos a nivel colectivo e individual. Hoy platicaremos con Gilberto sobre ser diferente, cómo hacer arte que importe y entender el valor de tu trabajo. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, por, digamos, venir a este humilde espacio de difusión, no sé si cultural llamarlo así, pero donde me gusta mucho platicar con gente que, al menos en tu caso, se dedica a contar historias, al menos en tu caso arriba de un escenario y de muchas maneras, pero pues, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, es un gusto estar aquí. Pues, pues nada, estoy encantado de estar aquí. Pues me gustaría un poquito iniciar la plática basándome un poquito... Tu guión lo desarrollé un poquito basándome en las entrevistas que ya habías tenido, en las cosas como que pude investigar un poquito de tu trabajo, de lo que has podido como conectar. Algo que me llamó mucho la atención es la forma en la que te fuiste conectando con el teatro en cuanto a, antes de que se llamara como teatro, en cuanto a, digamos, el concepto formal. Me gustó mucho esta historia que cuentas de que el primer acercamiento que tuviste fue con tu hermano, que como hacías como estas mini obras con él y que actuabas, bueno, en ese caso no eran obras, no eran como a lo mejor actings que hacías con él. ¿Cómo fue ese proceso de acercarte al teatro en ese sentido cuando todavía no sabías que así se llamaba o no era una disciplina que habías estudiado a fondo? ¿Cómo fue esa cuestión de con tu hermano de vivir esa experiencia? O sea, ¿cómo fue tu infancia en ese sentido? Pues, ¿cómo te acercaste al teatro desde antes de que supieras que eso era un teatro? Pues creo que fue de una forma muy lúdica. Ahora con la distancia puedo reflexionar qué significaba ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que siempre estaba buscando darle otro sentido a las cosas. Eso lo hacía desde que era niño, como de manera intuitiva y nada más porque sí. O sea, como de qué otra forma se puede usar esto. O este espacio si fuera si estuviéramos a otra escala, qué espacio parecería. Y ese tipo de cosas como que son solamente como retos creativos. No tenía ninguna intención, no sé, ni ninguna intención artística, ni es que me ayudara a comprender el mundo. Era solamente una forma de jugar. Y me gustaba jugarlo, pero siempre compartiéndolo con alguien más, socializándolo, que en este caso pues era mi hermano. Y me acuerdo que yo no sé si él realmente creía que las cosas mágicas que me inventaba, pero no se lo he preguntado. Pero él hacía como que sí. Entonces yo le creía, que me creía. Y eso también como que nos daba mucho permiso de, de hacer muchas cosas divertidas. O sea, jugábamos a que de repente ciertos personajes que existían en alguna otra parte del mundo podían hacerse presente a través de mi cuerpo, como si fuera un cuerpo prestado para esa otra entidad. Y pues después descubrí que de cierta forma estaba jugando con la actuación, ¿no? O sea, hacer personajes. Y con un nivel como de creencia en el juego que pues que lo hacía divertido y que también hacía que mi hermano se entretuviera un montón porque pasábamos mucho tiempo juntos, pero solos. Es una etapa en mi infancia en la que mis dos padres trabajaban, entonces yo de cierta forma era responsable de mi hermano por muchas horas y pues nos la pasábamos muy bien. O sea, jugábamos con las figuras de acción, creábamos ciudades con carreteras y etcétera para transitar a los carritos. Eh, le cambiábamos el sentido a las cosas. De repente un sofá era una azotea, debajo de la cama era una nave espacial, no sé, todas esas cosas que te puedes imaginar que hacen los niños. Pues el teatro nació entonces como una manera, en su momento, indirecta de tal vez como crear mundos para poder a lo mejor sentir algo diferente en su momento.
Sí, o sea, ya a distancia alcanzo a interpretarlo como una forma de abstraerme de la realidad. O sea, la realidad es esta, está acotada, está limitada. Tenía muy pocos amigos, casi no salía a jugar a la calle, etcétera. O sea, creo que mi realidad era bastante acotada, limitada, entonces mi escape o mi fuga o mi manera de empoderarme sobre mi realidad era a través del juego. Y ahorita que puedes como ver eso en retrospectiva, ¿qué sientes que te dejó, que ahorita sigues retomando? O sea, obviamente ya la formación y demás, ¿no? O sea, te disciplinas como actor, supongo, y como dramaturgo, pero ¿sientes que hay algo de ese Gilberto niño que todavía sigues teniendo ahorita en cuanto a tanto en la intención como en tu accionar al momento de hacerlo? Sí, yo siento que todo. O sea, ahorita estoy sentado aquí frente a ti con 34 años de edad, pero yo me siento muy identificado con ese niño. Siento que no lo he dejado de ser toda mi vida. O sea, más bien siento que como que me he afrontado a enterarme, me he enfrentado a enterarme de cómo funcionan las cosas, o sea, de cómo funciona el mundo, las relaciones interpersonales, etcétera. Pero en esencia sigue siendo ese niño que no entiende el mundo, la realidad o su entorno, pero le encuentra un sentido a través del juego. ¿Y cómo llegaste al teatro ya en el sentido formal en cuanto a estudiarlo? ¿Fue como algo que, pues, estudiar teatro? ¿Sabías que era una cosa que se estudiaba? ¿O era como, ah, mira, no sabía que se estudiaba el teatro, ¿no? Porque me ha pasado con algunas personas con las que he platicado que son actores que no sabían que el teatro se estudiaba en su momento. Obviamente, pues es una disciplina muy demandante en cuanto a todo lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo llegaste al teatro en cuanto a tu formación, en cuanto a en la preparatoria, cómo te diste cuenta de que, ah, mira, el siguiente paso para mi vida es estudiar esto? Primero en la secundaria me enteré de que existía. En un libro de artes, no me acuerdo de qué grado, primero, segundo, tercer año, pero en alguno de los apartados estaba la descripción de lo que significaba teatro. Y también recuerdo que creo que nos dieron la oportunidad, no sé si en la materia de historia o algo así, de hacer una exposición a través de una representación teatral. Y nadie lo hizo porque pues a nadie le gustaba exponerse o exhibirse de esa manera, a mí sí. Entonces convencí a algunos compañeros para que hiciéramos una representación de lo que teníamos que exponer, de un suceso histórico. Y recuerdo que me pareció fascinante porque era llevar esa experiencia, esa dinámica lúdica que había vivido en la intimidad, en mi soledad o con mi hermano, a un espacio un poco más público, con otras personas y ver que otras personas podían seguirte el juego y que podían divertirse, interesarse o fascinarse igual que tú. Creo que fue lo que me despertó la curiosidad como en el teatro como disciplina. Y a partir de allí ya lo tuve en la cabeza todo el tiempo, investigué incluso en donde daban clases de teatro, me quería meter a clases de teatro, le dije a mis papás que quería estudiar teatro, encontré la escuela del CAEN en el Secut, pero a mis papás les parecía una locura porque pues era una inversión económica, de tiempo, el traslado a la escuela de actuación. Y en ese momento yo ya estaba estudiando inglés, computación. Como que mis papás tenían todas las esperanzas puestas en mí en cuanto a mi desempeño académico. Pero cuando me fascinó el teatro ya investigué qué escuela preparatoria tenía taller de teatro. Y fue por eso que elegí estudiar en la escuela que escogí, que fue el CBT 116 de Otay, que tenía un grupo de teatro con más de 20 años de trayectoria. Y para mí eso era como, es confiable entonces. Y sí, o sea, era un grupo que se lo tomaba muy en serio. Y como había ese nivel de seriedad y compromiso en la actividad, en la disciplina, me dio confianza ese taller y allí me quedé entre los 3 años de preparatoria y 2 años más antes de estudiar profesionalmente, hasta que ya me di cuenta de que sentía que había que aprender cosas nuevas y fue que opté por la profesionalización. ¿Y esto lo descubriste como al momento de la prepa? O sea, estuviste 2 años adicionales de la prepa. Durante esos 2 años,
querías estudiar o era más como quiero ver hasta dónde puedo como... Sí, ya en la prepa ya quería estudiar, pero mi maestra me convenció de que no lo hiciera en la carrera que se estaba abriendo aquí en Tijuana. Entonces investigué en otras partes y una opción que tenía era irme a la Unison, a la Universidad de Sonora, porque tengo familia allá. Y ese era el plan hasta que finalmente me convencí de que entré a estudiar comunicación también. Ok. Mis papás me dijeron, estudia antes otra cosa y luego teatro. Entonces me metí a estudiar comunicación, que no sé por qué eso les hacía sentido a ellos tampoco. Y después de estar en comunicación dije, no, es que esto no me gusta porque acababa de cambiar el plan de estudios y ahora era más comunicación organizacional, no tanto de medios. Y pues como no me gustó, pedí mi cambio a literatura. Pero dije, no, o sea, la literatura me ha gustado toda la vida y me va a gustar siempre y no tengo que tener cierta edad para estudiarlo. En cambio, teatro sí. La mayoría de las escuelas tienes un tope de edad para entrar. Y fue por eso que hablé con mis papás y les dije, no, o sea, no quiero hacer ninguna otra cosa que no sea esto. Y como pues ellos veían que me gustaba y que me lo tomaba muy en serio, la única condición que me pusieron es que, pues eso, que lo hiciera en serio. Cuando ya entras a la carrera, ¿te diste cuenta desde el primer día que sí tomaste la decisión correcta o tardó un momento? Porque generalmente los primeros semestres, bueno, no sé, porque sé que en la facultad de artes, al menos en teatro, pues, yo he notado que desde los primeros semestres ya están haciendo montajes y demás, ¿no? Pero no sé si para ti fue como desde los primeros días y o meses o semestre incluso, sí tomé la decisión correcta y de ahí te enfilaste o fue como de, ok, primero quiero ver si sí me gusta. No, ya. Sí sabía que era la decisión correcta desde antes de entrar. Y ya estando en la carrera, pues solo lo pude comprobar. O sea, hacía todo lo que me gustaba, todo lo que aprendía me fascinaba. No me costaba trabajo hacer la tarea, ¿no? O sea, o investigar o leer por mi cuenta. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Pero cuando empiezas a escribir, ¿de qué te diste cuenta como en cuanto a tu proceso creativo? De como primero seleccionar una historia y empezar como a desarrollarla. Como cómo te enfrentas a estos como procesos de angustia creativa, ¿no? De empiezas algo y ya tienes claro, medianamente claro cómo quieres que se vea o vas desarrollando a la medida que vas avanzando a medida que vas como haciéndolo y es como, ok, esto aquí, o sea, más en el sentido de ¿consideras que tu proceso creativo es como ordenado o es como, digamos, una mapa mental y de ahí lo vas armando? ¿Cómo dirías que es o cómo te diste cuenta en la universidad que era como tu proceso creativo para escribir obras o historias? O si hay uno, porque a lo mejor cada uno es diferente. Pues creo que sí hay una etapa de visualización, o sea, primero como de ver algo y después con un afán de concretarlo, me di cuenta de que una de las primeras cosas que hacía era buscar el título de la obra. Y ya que podía tener un título, siento que eso me daba una dirección o una directriz. Y sobre esa directriz iban surgiendo las otras ideas y se iba estructurando pues la obra, el espectáculo. En mi carrera creo que hay dos etapas. Una es en la que intenté aplicar lo que había aprendido en la escuela, como de dramaturgia y así. Entonces escribía las obras antes de encontrarme en un primer ensayo con los actores. Entonces siento que esa es una etapa en donde sí había que definir la historia, evidentemente, los personajes, el título, y sobre la marcha ibas definiendo cómo se iba a ver el espectáculo. Y la otra etapa es en la que me enfrenté al primer ensayo con los actores sin un texto prescrito, solo con una idea, con un concepto. Y eso me dio más libertad de probar cosas, de experimentar, de armar escenas, de diseñar acciones retóricas o poéticas. Y ya que tenía todo ese material, que es una materialización de ideas, entonces me ponía a estructurar la experiencia del público. Siento que esa segunda etapa es la que predomina actualmente como metodología de trabajo, que es primero tener
una idea, un concepto y después ejercitarlo con los actores. Y este proceso, o bueno, esos procesos en su momento y ahorita, ¿cómo crees que los nutres? O sea, ¿cómo te nutres tú de un proceso creativo? Porque ahorita me enseñaste tu semana que está como repleta de actividades. Creo que el teatro es algo que está presente en tu vida. No tienes como que tanta oportunidad de como no acordarte de que haces eso. Pero ¿cómo nutres para que ese proceso siga? O sea, como para que ahora sí que la máquina creativa siga, no se atasque ni sea algo robótico. Porque digo, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, digamos que ese dinamismo del teatro que haces, que creo que es lo que ha distinguido a Teatro en el Incendio en general, es precisamente lo que me interesó de tu trabajo en sí. Pero ¿cómo nutres ese proceso o cómo le haces para que no te harte lo que haces si todo el día haces lo mismo? Bueno, no lo mismo, pero del mismo tema. Pues siempre, o sea, creo que también me considero que soy una persona bastante nerd. O sea, me gusta saber de muchas cosas. Entonces siempre estoy recibiendo estímulos o informaciones que me inspiran o me provocan ideas sobre, no sé, el desarrollo de la inteligencia artificial o la carrera espacial, el resurgimiento de la carrera espacial, entender cómo funcionaron ciertos momentos históricos de la humanidad, cómo fue la conquista o no sé, cómo se desarrolló la economía en las sociedades humanas a partir del comercio, tonterías, o sea, desde cosas que tienen que ver con biología, con cómo funciona el páncreas, o sea, me gusta saber de todo y siento que en algún momento toda esa información produce de manera intuitiva una idea, una imagen y siempre estoy lleno de ellas. O sea, en realidad siento que no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que se me ocurre. Por eso es que no siento que sea un problema el de me voy a quedar sin ideas o se me va a atascar la máquina. Más bien siento que no puedo ir al ritmo, o sea, físicamente no puedo ir al ritmo de las ideas y muchas veces las escribo, las anoto y más bien a veces me enfrento con un laboratorio, un taller nuevo y digo, ay, a ver, ¿cuál hago ahora? O sea, porque soy una persona muy inquieta en mi cabeza y siempre estoy procesando información o ideando formas de utilizar la información. Por ejemplo, me encontré con la información del efecto que tiene la luz roja en el cerebro humano, que tenía que ver con la relajación. O sea, era ponte una luz roja para que puedas dormir. Y yo me pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué la luz roja tiene ese efecto? Entonces me meto a investigar qué efecto tiene, por qué tiene ese efecto, qué onda con la frecuencia de esta luz roja y entonces tuve una imagen que voy a utilizar en una obra que estoy montando con mis alumnos de SEART y así funciona mi cerebro. O sea, siento que tengo que estar aplicando la información que me encuentro en el momento, como que le trato de encontrar una utilidad. O sea, un input fuera de contexto, tú lo intentas integrar a tu mundo para que tenga como cohesión con lo que tú ya haces, ¿no? Sí, y después descubrí que eso también, el que siempre estoy intentando encontrarle una utilidad a las cosas, es la razón por la cual luego me aprendo mucha información. O sea, porque es parte del proceso del aprendizaje significativo, ¿no? Cuando aprendes algo es cuando le encuentras una utilidad. Y a veces por eso tengo como mucha información random en mi cabeza. Muchos datos curiosos. Suele pasar con la gente muy creativa que tiene mucha información, ¿no? Como digamos que sabe muchas cosas precisamente a partir de eso, porque la creación de una idea no nació de una idea, es como muchísimos como cosas que se van acumulando, se sintetizan y al final el output es, pues puede ser una obra de, bueno, en este caso, ¿no? Una obra, un laboratorio teatral, en este caso, ¿no? Pero sí me llama como que mucho la atención porque he identificado eso, ¿no? Como que la gente que tiene como esos procesos creativos muy que requieren de mucha inversión de tiempo, ¿no? Porque escribir una obra no es algo que haces, bueno, no sé, quiero pensar que no es algo que hagas de un día para otro. Sí. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor en tu caso sí. Pero digamos todo el montaje, todo el proceso, pues sí es un proceso largo, ¿no? Entonces por eso como que me interesaba saber cómo lo nutres tú. Porque pues digo, cada cierto tiempo veo que hay una nueva obra, hay un nuevo, digamos, producto teatral, por así llamarlo. No sé si sea el término correcto. Pero sí me llama mucho la atención como ese proceso, ¿no? Porque creo que sobre todo
como dramaturgo supongo que debes de tener como que muchas formas de poder como estimular tu cerebro, ¿no? Entonces no me llama mucho como la atención eso. ¿Cómo defines tú la labor de hacer teatro o por qué sientes que haces teatro tú? Espera. Es que me quedé trabado pensando en lo que comentabas. Ah, ok, sí, sorry. ¿Cómo defino mi labor? A ver, ¿puedes desarrollar la pregunta? ¿Cómo defines la labor de hacer teatro tanto en la cuestión de lo que tú, para ti la importancia de hacerlo, Okay. una, y para qué lo haces, ¿no? O sea... Ok, bueno, creo que ha tenido distintas funciones en mi vida, en distintas etapas, y me parece que pues, obviamente como te estoy hablando de mi experiencia, para mí todas han sido muy nutritivas. En una primera instancia creo que tenía que ver con entender quién era yo y cuál era mi función o mi papel en la sociedad, como la comprensión del yo y etcétera, que tiene que ver con el encontrar una identidad con la cual te identifiques. Siento que en un primer encuentro con el arte teatral o con el arte en general, creo que tiene esa función. O sea, el que puedas poner fuera de ti eso que ocurre en tu interior, y una vez que lo has materializado, hay un nivel de comprensión mayor, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento. Y por supuesto que para mí tuvo esa función durante mucho tiempo, pero después más bien fue un intento para mí de acompañarme de otras personas al momento de hacerme preguntas sobre nuestra existencia como sociedad. Entonces, en lugar de hacerme la pregunta yo solo o de comprender por qué yo me estoy haciendo esa pregunta, más bien tenía la intención de que nos lo preguntáramos juntos, y por eso es que seguía haciendo teatro, planteando situaciones en donde yo más bien tenía dudas o incertidumbres o, no sé, insatisfacciones que encontraba en el diálogo con el público una forma de resolver esas inquietudes. Entonces, ¿por qué lo hago actualmente? Porque siento que es una forma de transformar la realidad, no solamente porque la tomamos y hacemos algo con ella, sino porque a partir del encuentro con el arte teatral, las personas tienen esta posibilidad de ponerle una pausa a sus vidas, a su día a día, para redimensionar la vida que llevamos. O sea, le damos un espacio al público en el que le acompañamos en esta trayectoria, en esta experiencia hacia la toma de conciencia. Y creo que la sensibilización, o sea, el prestar tu sensibilidad y la conciencia a ciertas temáticas también permite que exista una participación social consciente y crítica. Entonces, de alguna forma es una transformación de la realidad a través de la transformación de las conciencias individuales. ¿Alguna vez, pues yo, Gonzalo también estuvo aquí hace, pues de hecho un año, de hecho ya tiene un rato que estuvo aquí, y me gustó mucho su definición de que, al menos desde su perspectiva, el arte muestra, no nada muestra lo que hay, sino que expone cosas que no todo el mundo quiere decir, y creo que eso es algo que, o que todo el mundo sabe, pero que no, nadie quiere como que decir, y que el teatro tiene como que esta función también de, no de resolver, porque eso me gustó mucho que él dijo, o sea, no tiene la intención de resolverlo, porque muchas veces, creo que esa es una discusión muy fuerte que se tiene con el arte, pues como que es que el arte no tiene una función tal cual, porque no resuelve algo, pero creo yo que en sí, la exposición, o sea, si nos vamos a la cuestión de exposición únicamente, ¿no? La exposición creo que ya inicia la conversación de algo, ¿no? Creo que el poder tener una conversación sobre un tema y que deje de ser tabú, ¿no? Sea cual sea ese tema, tiene muchísima importancia, incluso para mí mucho más en sí que la puesta en práctica de la solución per se, vámonos a, digamos, por la definición de que resuelva o no algo.
creo que el arte, al menos el teatral, porque pues es un arte que tienes que estar, ¿no? O sea, es un arte que, y que bueno, ahorita entraremos como en cuestiones de pandemia, cómo adaptaste eso, que me encantó cómo pudiste hacer algo como digital, ¿no? Que me gustó mucho cómo hiciste eso, pero retomando eso que mencionas de exponer problemáticas y que la gente pueda como alejarse un poquito, dirías que aparte de alejarse es también que se identifique y que pueda como reflexionar a partir de una historia ficticia, pero que podría caber en cualquiera. Sí, o sea, creo que me hiciste pensar en algo que para mí le da sentido a la expresión artística, que es, por supuesto que el ser humano busca este momento de identificación, porque de cierta forma sentimos placer cuando aprendemos algo, porque nos hace sentir que estamos más preparados para responder a posibles amenazas, porque somos seres sociales, porque la evolución nos enseñó que observando a los otros o compartiendo experiencias estábamos mejor preparados para afrontar las posibles amenazas, y siento que de alguna forma el arte nos pega allí en ese lugar que hace placentero el aprendizaje. Cuando uno aprende algo siente placer, o sea, lo logré, aprendí, lo entendí, es placentero y gratificante aprender algo. ¿Cómo es placentero y gratificante comprender o identificarte? O sea, este momento en el que te reconoces en el otro y eres capaz de vivir las experiencias de las otras personas solamente porque te proyectas en esa otra persona, siento que es lo que le da potencia y poder a la ficción. Y hay muchas formas de ficcionalizarnos y algunas de ellas son más abstractas que otras son más figurativas, pero incluso en las abstractas es esta forma que tenemos los seres humanos de plasmar o de materializar o de concretar algo que ocurre solamente en nuestras ideas o nuestras emociones, pero al podernos reconocer en ello, los seres humanos como espectadores, siento que es gratificante y placentero. Por eso yo siento que sí es útil. O sea, es una discusión, por supuesto, pero se dice, o más bien se ha pensado, que no tendría que tener ninguna utilidad el arte. Y a mí me parece, mi postura más bien es que tenemos que redescubrir la utilidad y lo necesario que es el arte en la sociedad. O sea, porque sí me parece que cumple una función súper importante, y más bien nos hemos desvinculado tanto los artistas de la sociedad como la sociedad de el poder que tiene la expresión artística. ¿Crees que el avance tecnológico ha tenido un poco que ver con la falta de apreciación de arte? O sea, antes si querías, no sé, como la Mona Lisa, ibas a un libro y buscabas, y si es que estaba esa pintura, lo vas a buscar a lo mejor en una enciclopedia. Ahorita quieres ver cómo se ve tal cosa, pues nada más lo buscas. Y como que esta inmediatez que siempre estamos buscando, que es algo ahorita que hablas de la inteligencia artificial, ¿no? Que es como, si bien es una ayuda, que si bien es como, al menos yo como creador de contenidos, como que yo lo veo como un asistente, como que, oye, dame ideas de tal cosa. Pero llega un punto en el que digo, oye, pues antes si no tenías ideas, pues tenías que tener otro proceso, ¿no? ¿Crees que el avance tecnológico sí nos ha quitado un poquito de esa capacidad de asombro? O sea, de algo que en el teatro pues tiene que hacer cuestiones prácticas, que es una cuestión de la habilidad del performer, del actor, de la actriz, de a lo mejor de generar eso, de imaginarte cosas, ¿no? Porque pues en el teatro, pues a diferencia de una película, ¿no? Que tienes CGI y todo este tipo de cuestiones donde pues ya no te tienes que imaginar la armadura, ¿no? Ya la tiene puesta ya que tú ves la película. Y si tú en el teatro dices que pues un pedazo de cartón es la armadura, pues te tienes que imaginar y seguir como esa narrativa, ¿no? ¿Tú piensas desde tu perspectiva como alguien que se dedica a eso, que la tecnología nos ha quitado un poquito eso, o es más como un reto para ti de que tengo que ver de qué manera puedo hacer que esto, la gente siga creyendo en esta fantasía que estoy creando o en esa historia que estoy contando? Sí, creo que la tecnología se ha desarrollado muy rápido, y que eso ha condicionado nuestros hábitos de consumo de la realidad o de las ficciones, pero siento que es un reto. O sea, es fascinante que la expresión artística en la actualidad, o sea, el lenguaje que está diseñado para la forma en la que recibimos, en la que somos espectadores, siento que el cine es en este momento quien
quien va encabezando la carrera. O sea, está con lo que tú mencionabas, ¿no? Con los efectos especiales, con la animación, etcétera. Creo que está logrando generar universos que le explotan la cabeza al espectador, que está habituado a esta cultura para las masas. Y también el contenido inmediato, placentero, gratificante que encontramos a través del internet, en las diferentes plataformas digitales, el que muchas de estas interacciones lúdicas o que en la que tomas un rol tiene que ver con jugar un videojuego en línea con alguien que está en otro lado del mundo. O sea, por supuesto que la tecnología ha puesto herramientas y posibilidades de entretenimiento, de esparcimiento, que son gratificantes de manera inmediata. Y eso genera ciertas condiciones en la recepción. O sea, estamos más habituados a no esperar tanto tiempo por tener la satisfacción o la gratificación. Entonces eso crea una condición. Y cualquier disciplina artística tiene su lenguaje, como sus reglas, sus convenciones, pero estas no son inalterables. O sea, pueden modificarse y me parece que esa es la labor que tenemos como reto, el adecuar nuestro lenguaje a estas condiciones de recepción. Por poner un ejemplo, esta en la que el espectador espera una gratificación inmediata. O sea, esta labor de voy a esforzarme, voy a invertir tiempo, a lo mejor ya no existe esa disposición. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el diseño de la experiencia estética exista un aprovechamiento de este conocimiento que tenemos sobre cómo funcionamos como espectadores? Y siento que ese es el reto ahora. La tecnología nos ha hecho evolucionar, nuestra recepción ha evolucionado, por lo tanto nuestros lenguajes tendrían que usar nuevas estrategias para ser más eficaces en sus objetivos. ¿El arte y la tecnología se pueden, o piensas que se pueden como combinar de maneras armónicas? Digamos, la utilidad creo que es una palabra que me gusta y no a la vez, pero de manera armónica, ¿crees que el arte y la tecnología, al menos desde tu perspectiva, puedan unirse? No mimetizarse, porque creo que tampoco sería la intención, pero ¿de qué manera crees que se pueden unir para crear algo que cumpla su función artística, que tenga todas estas cuestiones de identificación, de, digamos, contar, de realmente hacer sentir a la persona que está como viendo algo con lo que se puede medianamente identificar en ocasiones, pero también tener esta cuestión de eficiencia, de efectividad, no tanto de inmediatez, porque creo que hay ciertas cosas que sí requieren de, pues, como mínimo invertirle unos 10, 12 segundos, ¿no? Ahorita creo que la regla es de 3 segundos del contenido que tienes que realizar para que enganche. Qué fuerte eso, ¿no? Sí, se me hace fuerte, se me hace una parte triste, pero también es como, creo que está llegando a un punto en el que esto, no sé si es el lóbulo frontal, probablemente voy a decir algo que alguna persona que sepa de neurociencia me va a corregir, pero no sé qué parte de nuestro cerebro ya se está como cada vez más minimizando al grado de que nuestro grado de retención, o sea, ya tenemos creo que personas con TDAH, que es normal que tengan eso, ya casi todos en esta generación, las personas que usamos demasiado el celular, me incluyo porque estoy tratando como de ya no usarlo tanto, ya es como esta cuestión de algo, está tardando más de 5 segundos en explicármelo o no lo quiero, ¿no? Y a veces ni los 5. Pero creo que desde tu perspectiva, ¿cómo se podría o cómo se vería un mundo en el que el arte y la tecnología puedan ir de la mano? Para mí es totalmente compatible que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. O sea, quizá ahorita no nos parezcan grandes avances tecnológicos, pero antes el teatro se iluminaba con velas. O sea, hubo un avance tecnológico que eventualmente modificó la forma en la que concebíamos la expresión artística. Y así ha sucedido con el cine también, ¿no? El cine, desde cómo pasamos del cine mudo a que pudiéramos por lo menos grabar en doblaje las voces de las escenas teatrales que grabábamos en cámara. Creo que el avance tecnológico
se ha integrado, se ha aprovechado en la expresión artística a lo largo de la historia y que no es una excepción que vaya a suceder ahora, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en cuanto a la inteligencia artificial o, no sé, la robótica. Ya hay algunos teatros que sus cambios de escenografía son, o sea, son una locura de ciencia ficción, donde los pisos son plataformas que se abren, se esconden, se levantan con unas especies de como de plataformas hidráulicas. Como Lin-Manuel, ¿no? Que con Hamilton, ¿no? Que ya hasta lo televisó y ya es como, pues es una obra muy compleja, pero que la logró televisar y hacer para como una serie. O sea, se me hace muy interesante todo eso, ¿no? Sí, yo creo que más bien lo que sucede es que como cambia lo que concebimos como realidad, o sea, lo que convenimos socialmente que es realidad, integra otras herramientas, otros aspectos, y entonces estos son representables también por medio de la expresión artística. Y por allí puede generarse un lenguaje que sea consciente de esta tecnología y que le pueda encontrar un sentido estético además de su función real. Siento que esa es la clave. O sea, que como sucede siempre, o sea, la luz es luz. Sabemos cómo funciona físicamente, pero en una expresión artística puede tener un sentido, un significado, puede provocar o estimular sensorialmente. ¿Sí me explico con eso? O sea, la función que tiene la tecnología en la expresión artística ahí es donde está la inventiva del artista. Yeah. O sea, en tu perspectiva, siempre se ha ido de la mano, solamente que ha cambiado la manera en la que la mano se ha dado, ¿no? O sea, siempre el arte y la tecnología tienen que ir de la mano porque, bueno, no sé si tienen, pero pueden ir de la mano, solamente ha cambiado la manera. Y a lo mejor ahorita lo vemos más dramático o más... bueno, supongo que en todos en su momento lo vimos como, a lo mejor en su momento cuando cambiaron de las velas a la luz artificial, fue un avance trascendental para ellos en su momento, ¿no? Pero, o sea, sí me llamaba la atención como ese tema porque creo que en cierta manera el teatro es como esta como expresión artística que para mí todavía tiene como que muchos aspectos como básicos, pero que a partir de eso que es básico lo hace bonito. No sé cómo explicarlo. Es como a partir de que el teatro puedes imaginar, que es algo que nos está costando mucho trabajo hacer al parecer. Eso es lo que para mí prevalece del teatro, que todavía como... Sí, probablemente el cine, la televisión, todo eso, pues sí, visualmente va a tener como las de ganar, ¿no? En cuanto a ya no te tienes que imaginar las cosas. Pero eso es lo que se me hace como bonito del teatro, que todavía tienes es como este último bastión de imagínate qué, y como que juega un poquito con eso, ¿no? Entonces por eso quería como que preguntarte a partir de la cuestión tecnológica. Entonces no sé si... Ajá. Sí, creo que el papel que ha tenido el espectador en el teatro también ha ido cambiando a lo largo de la historia. O sea, a lo mejor en algún momento el espectador tenía que imaginárselo todo porque lo que venía a contarte el actor en el escenario había sucedido en el pasado o fuera de escena donde no se ve. Entonces prácticamente todo era responsabilidad del espectador. Y después, en lugar de que te narro la historia, la comenzamos a representar y la platicamos entre dos. Entonces, dentro de todo lo que te tenías que imaginar, por lo menos esta conversación ya no te la imaginas, sino que te la hacemos ver y tú nos acompañas. Y así, ¿no? Como que ha ido evolucionando hasta que, no sé, llegamos a la etapa de 1900 con el boom del naturalismo, y entonces la preocupación es porque prácticamente parezca que estás viendo el interior de esa casa, solo que sin la cuarta pared. Y ya no tienes que imaginarte tantas cosas porque te ponemos hasta el decorado, todo con muchísima verosimilitud. Y después explotamos hacia el simbolismo porque nos explotaron las guerras, y entonces a lo mejor porque ya no hay tanto tiempo, tantos recursos para representarlo todo literalmente, o porque no tiene sentido también, porque hemos dejado de creer en los sistemas de creencia que sostienen nuestras relaciones interpersonales. Entonces, pues el simbolismo más bien es
lo que representa lo que te estoy poniendo frente a tu mirada, y entonces ahí entra otra tarea del espectador que le involucra de una manera mucho más activa, puesto que se relaciona con símbolos o con signos que adquieren sentido solamente en ese lugar, en ese encuentro. Y creo que esa responsabilidad ha ido cambiando, y creo que actualmente no es una responsabilidad que se le atribuya al espectador la de imaginar, justamente por el desarrollo tecnológico. O sea, porque ahora el espectador lo tiene que ver todo, y porque es posible mostrarle todo. Por lo que te decía, ¿no? En el cine. O sea, a través del cine, cualquier universo extraordinario. O sea, ahora podemos ver cómo sería la vida en otro planeta. Lo podemos ver, no solamente imaginar, porque existe la posibilidad de crearlo por medio de la computadora. Entonces, creo que ahora el rol del espectador no es imaginar nada, no quiere imaginar las cosas. Por eso es que la atención lo importante de la experiencia teatral es más bien el hecho de que estamos personas conviviendo en el mismo espacio. O sea, el aspecto de nos reunimos a algo. Y esa convivencia, ese acuerdo que tomemos juntos, nos va a hacer encontrar un sentido a nuestra propia existencia. Creo que por allí es donde se distingue o se diferencia el arte teatral de las otras manifestaciones artísticas que le requieren al espectador. O sea, sin el espectador no sería posible que ocurriera esta expresión artística. Y esto que lo vuelva tan importante en la ecuación, creo que es lo que lo puede hacer sentir apasionante o estimulante. Que cualquier otra forma de expresión, o sea, la película se puede reproducir con la sala vacía, la galería puede estar montada sin que exista ningún espectador, pero las obras están completas de cierta forma, y en la expresión teatral contemporánea no existe, solo existe en la mente del espectador. Las acciones por sí mismas no tienen sentido más que en la interpretación del espectador. Por eso es que son el principal objeto de estudio actualmente, ¿no? O sea, que a mí me parece muy interesante lo que hace el marketing, y lo investigo todo el tiempo porque siento que hay recursos y razones de sobra para tratar de entender cómo funciona el cerebro humano en su relación con las marcas. La relación emocional, la psicología del color. Y creo que tienen bastantes herramientas que nos pueden ser útiles a los artistas, ¿no? El poder entender cómo funciona un público objetivo, o sea, con ciertas características que lo vuelven un grupo, pues eso, con características en común, y que de esa manera te puede servir para diseñar lenguajes como mucho más acertados para tus propósitos. Ir acotando más el teatro, no en sí volverlo, digamos, un producto hecho a la talla, pero sí integrar técnicas que te sirvan para que cada vez ese producto artístico o representación artística pueda tener como que cada vez más conexiones con la persona con la que probablemente son muchas experiencias propias, no sé, estoy pensando, ¿no? Experiencias propias o una historia que tienes basada en, no sé, pero dices tú que el marketing es una herramienta que se puede utilizar dentro de la cuestión artística, al menos en el teatro, para poder desarrollar historias que en este caso puedan tener una como cohesión o una conexión más fuerte incluso con el espectador. Sí, o sea, creo que es una de las posibilidades de la expresión teatral es que es consciente de la cultura de masas, pero no está dirigida a las masas. O sea, es más bien una experiencia que intenta dirigirse al individuo que forma parte de esa masa. De forma que tú como público de esta expresión teatral sientes que te está hablando a ti, o tú le encuentras el sentido. Y seguramente todas las personas en la sala están sintiendo lo mismo, pero de una forma auténtica, ¿no? A partir de su propia experiencia vital, ponen la atención en eso que les resuena. Y creo que el que existan
signos abiertos, o sea, que no está tan delimitada la interpretación, permite el que el público se sienta un espectador activo y que está ejercitando su rol como co-creador o coautor del espectáculo. ¿Has podido, digamos, tener la oportunidad de que te reconozcan por tu trabajo en otros países y que pues, viajar a esos países, que digamos que se muestre tu trabajo en otros países? ¿Qué te motiva aparte de tal vez todo lo que hemos podido platicar, a seguir escribiendo? A pesar de que, bueno, no a pesar, aún con la cuestión de que puede ser el caso de que llega un punto en el que digas, bueno, pues ya digamos que puedo seguir replicando esto y a lo mejor descansar un poquito en la escritura. ¿Por qué dirías que escribes tú? O sea, aún con, o sea, a pesar de todo esto que hemos hablado, o sumando todo lo que esto que hemos hablado, ¿por qué sigues escribiendo o qué es lo que te motiva a seguir contando historias desde tu perspectiva, ¿no? Yo creo que es no sé cómo responderte esa pregunta porque siento que hay varias motivaciones o distintos tipos de motivaciones. Algunas tienen que ver con esperanzas y otras más bien con inconformidades. Pero creo que la motivación que encuentro es que a través de la creación artística o del arte teatral encuentro mi manera de estar en contacto, en conexión con el mundo. O sea, con la sociedad. Como que no soy una persona muy sociable o de tener muchísimos amigos, pero me resulta muy satisfactorio cuando se logran los objetivos con el espectador, porque siento como si fuera, no sé, una relación amistosa, íntima, en donde estamos hablando de las cosas importantes. No sé si te ha pasado que muchas veces tú tienes la inquietud de hablar de un tema y dices, ¿sabes qué? Quiero hablar de este tema, o sea, me importa, me intriga, y vas y se lo planteas a alguien y a lo mejor para esa persona es como, sí, no tengo interés en hablar de este tema. Entonces, la expresión teatral para mí ha sido una oportunidad para hacer ver lo importante que es, y entonces ya que se ha despertado el interés, digamos, ahora podemos tener una conversación. yeah. Entonces, puede ser sobre incertidumbres, porque evidentemente yo pertenezco a la generación de la incertidumbre, la generación millennial, que vivimos con esta angustia sobre no tenemos idea de qué va a pasar con el futuro, porque todo se ve bastante incierto, pero también hay otras cosas que me hacen sentir esperanza, ¿no? O sea, ver todos los avances que han ocurrido en temáticas sociales, con el movimiento feminista, con la diversidad sexual, etcétera. Como que veo cosas que van avanzando en una buena dirección y digo, ay, qué padre, o sea, derechos humanos para todos es algo que podría parecer utópico, pero que cada vez estamos más cerca de sensibilizarnos sobre esos temas, ¿no? Entonces, incluso sobre eso, sobre la construcción de nuevas masculinidades, ciertas temáticas que más bien son esperanzas, también me resultan importantes o motivación suficiente como para seguir escribiendo. Hay muchos de tus textos o textos, presentaciones teatrales tienen temáticas de cosas que duelen, ¿no? De cosas que todo el mundo saben. Por ejemplo, el de la banqueta, no lo he visto, pero sé que hablas del banquete de la vergüenza, ¿no? De que tiene una cuestión de pues de las muertes en México y demás. No sé si es ese, sí, lo sé. Es como hice ahí como que mi mapa mental, entonces lo tengo aquí. Y demás, ¿no? Porque hablas también cuestiones desde inquietudes, de esperanzas. Cuando tienes que abordar una problemática, algo que duele, sobre todo en México, no creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Vivimos un problema de violencia muy fuerte y donde hay una cultura que parece ser que en ocasiones premia más a lo que se hace apología a en lugar de, y que bueno, a veces es la muestra de la realidad, ¿no? O sea, de hecho sí creo mucho que
toda expresión artística que haga muestra de no necesariamente debe ser castigada simplemente o ni premiada en general, es una muestra de lo que se vive en general, porque si no se viviera no se haría, creo que tiene mucho que ver con eso, pero cómo es esta parte de escribir cosas que duelen y de saber que pues que a ti pues te importa porque pues quisieras vivir en un lugar diferente, ¿no? A lo mejor la solución más fácil sería como, bueno, pues, como lo hacemos la mayoría de la sociedad, lo ignoro, no me afecta y sigo mi vida, ¿no? Que a veces pues soluciona como esta preocupación, no es como un bálsamo muy temporal, pero que ya exponerlo, tocar la llaga, no es como, yo lo tomo como ir a terapia, ¿no? O sea, muestras y vas descubriendo cosas de ti que te duelen, que vas como tapando para ser un adulto funcional, pero que llegas a un punto donde te das cuenta de que lo que no hablas o lo que no tocas no se resuelve, y creo que gran parte del aporte que tienes, al menos tú en tu contenido, es hacer arte que no hacer arte que duele porque duele en sí el hacerlo, sino que el verlo y el escuchar que es algo que cualquiera se puede identificar, ¿no? Sobre todo Tijuana, que es una ciudad que todavía tiene muchos problemas de eso. ¿Cuál o por qué hacer este arte y mostrarlo y saber que hay gente que va a lo mejor a tener emociones muy fuertes, que va a identificarse, que a lo mejor perdió a alguien, que entonces tal vez sintetizando mi pregunta sería ¿por qué hacer arte que duele? ¿Y por qué sientes que importa? O sea, duele en ese sentido. ¿Y por qué sientes que importa para ti? ¿Viste la película de los Juegos del Hambre? Sí. Cuando salió esa película, la primera, a mí me encanta la ciencia ficción. Yo creo que es la forma más evidente de imaginarte otras posibles realidades, utopías o distopías, ¿no? O sea, otras formas de jugar la realidad. Y cuando vi esta película de los Juegos del Hambre, pensé que... ¿Cuándo salió esa película? Fue hace mucho. Creo que en 2012. Estaba en la prepa, 2003. Tiene 9, 10 años probablemente. Los libros salieron más o menos, ¿no? Susan Collins creo que es la autora, no me acuerdo. Sí me acuerdo porque estaba en la prepa, entonces tuvo que haber sido entre 2012 y 2015 cuando salieron, probablemente. Bueno, es que recuerdo cuando vi esta película, yo supongo que acababa de salir de la universidad. El punto es que también yo me identificaba con este pensamiento revolucionario y cuestionador respecto a las diferencias de clases sociales, etcétera, ¿no? Como pensaba, es que es muy injusta la sociedad. Y al ver que la película lo afrontó y lo resolvió de cierta forma, encaró el problema. Cuando salí de la sala y con las personas que vieron la película, se sentía como si lo hubiéramos resuelto. Y en la realidad no ocurrió así. Entonces allí me di cuenta como del poder que tiene la representación o el poner las cosas fuera de uno mismo. Existe una crisis social de la que quizá no somos conscientes, que se resuelve nuestro encuentro con ella en el escenario. O sea... sí, de alguna forma es terapéutico, quizá no es su propósito principal, pero sí te ayuda a tener esta sensación de que puedes tener poder o control sobre las cosas que están sucediendo nada más porque las nombraste. Y también sucede cuando vas a terapia, ¿no? A veces no necesitas cambiar absolutamente nada, solo aceptar que te molesta eso. Y me molesta por esta razón. Y ya se resolvió algo solo con enunciarlo. Siento que ese es el poder que tiene la representación de esas problemáticas, que pueden ser dolorosas, pero ignorarlas o tratar de adormecernos ante lo que nos produce es todavía peor, porque se vuelve algo confuso, incontrolable, que no podemos manejar, y me parece más fácil ponerlo en palabras, concretarlo. Y, por ejemplo, el banquete de la vergüenza es una realidad que es muy compleja. No tenemos idea de cómo se puede resolver la ola de violencia con la que vivimos, pero es un hecho. O sea, sí nos damos cuenta de que ahora tenemos ciertas preocupaciones sobre andar en la calle, o que lo que te puede pasar en un restaurante, o lo que... o si en la casa del vecino, que puede ser una
una ubicación donde se guardan ciertas cosas que te ponen en peligro. Entonces siento que es una realidad con la que se vive de manera cotidiana, pero de la que no se habla o no se enuncia, y hacerlo de una manera sensible o una manera estimulante para los sentidos es una forma de empoderarnos sobre esa realidad. Y pues otras, como la obra de Nada vende mejor que una historia de supervivencia, que habla del abuso sexual infantil, pues por supuesto que es súper necesario primero que deje de ser un tema tabú para que podamos hablar de esos temas, y que entonces no sea tan fácil para las personas que cometen estos actos actuar en la clandestinidad, sino darnos cuenta de que es una problemática real y que México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. No es cualquier cosa. Siento que es esa toma de conciencia, el ponerlo en palabras para que ya no lo puedas negar. Porque son de esos secretos a voces, ¿no? Que todo el mundo sabe, que todo el mundo entra con esa idea, o que todo el mundo, digamos, cosas como, no, o sea, los derechos humanos, o sea, cuestiones de que todavía en pleno 2023 hay gente que es homofóbica, o sea, todo este tipo de cuestiones que sabes que existe, que tiene como que estas connotaciones de que pues pasa en tu realidad, pero alguien lo muestra y es como que, hey, no, tú no puedes decir eso, ¿no? Porque, de nuevo, no lo estás resolviendo. Pero al final del día, como tú dices, y creo que también es algo que sucede mucho en terapia, ¿no? A partir de que mencionas algo que te molesta, algo que es que me hizo enojar esto que dijiste, esto que hiciste. Uh-huh. A partir de ahí desarrollas, y es como un caminito, ¿no? O sea, ok, porque te molesta, entonces, y así vas haciendo preguntas hasta que al final descubres que es probablemente muchísimo tiene que ver con tu creación, con tu crianza y tu infancia. Eso es algo que creo que me he dado cuenta, pero que se me hace bien importante, ¿no? Como exponer estas cuestiones, como sobre todo el abuso sexual infantil, ¿no? Que creo que es algo que se tiene que poder, pues no sé si resolver en su momento, o como tú dices, es una problemática muy compleja de la cual yo tampoco poseo la respuesta aquí en mi mente, pero es como de, mira, sí sucede. Mira, uh-huh. O sea, porque todos es como esta cuestión, ¿no? De no todos los hombres somos así, pero todos conocemos a alguien al que le pasó, a una amiga a la que le pasó, que la violentó, entonces como, entonces sí es algo que está sucediendo, ¿no? Sí. Es como de ahí la importancia de mostrarlo, porque al mostrarlo y el abrir la conversación, el que ya no sea un tabú, el que ya no tenga una cuestión de ocultarlo, ya es como, mira, pues podemos tener una conversación sobre esto y a partir de ahí desarrollarnos, es como tesis y antitesis resolvían síntesis, ¿no? Sí. Entonces necesitas como esta cuestión de generar esa conversación. Uh-huh. Pero en tu proceso ha habido momentos en los que sí, por ejemplo, tocas estos temas en los que al escribir como que te mueve algo en ti, digo, no, la verdad no he visto malamente muchos de tus, al menos en puesta en escena, porque sí, que la única que he visto es la de Creada en Cautiverio. Hecho en Cautiverio. Hecho en Cautiverio, perdón. Esa sí la llegué a ver y sí fue como, la vi 2 veces de hecho porque me gustó mucho, y la primera vez como que no lo terminé de entender, es como, tengo que volver a, entonces me gusta mucho eso, volver a leer las cosas, pero ¿crees que al exponer esto es como tú mencionas de no lo resuelves, pero sientes que aportas algo al exponer, al mostrar desde tu visión como las cosas? Yo creo que el volverlo importante siento que es lo que aporto. O sea, el que durante ese momento no podamos voltear a otro lado. O sea, el darle esa importancia, el ponerlo sobre un escenario, siento que es ponerle toda la atención, hacerlo importante, hacerlo relevante. Y también el diseñar una experiencia, siento que ahí es donde me puedo distanciar un poco de la sensibilidad del tema y por lo tanto no estar afectado emocionalmente mientras estoy creando la obra. Que las motivaciones para hacerlo sí provienen de ese lugar de algo me incomoda o no lo comprendo, pero a la hora de trabajar sobre el proyecto siento que mi creatividad está más abocada a resolver
cómo afrontar las posibles resistencias que tenga el público. Porque el público, pues evidentemente, asocia el teatro con cualquier otra forma de entretenimiento. Y como entretenimiento, pues esperamos que nos haga sentir bien, o más bien que nos permita un momento de descanso de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, pues es incómodo saber que voy a tratar un tema que no es agradable. Entonces, saber que existen ciertas resistencias o ciertas barreras que va a anteponer el público de manera natural e involuntaria, me ayuda para diseñar la experiencia. Entonces, ahí estoy yo resolviendo creativamente cómo hacer para que esas barreras de resistencia no me impidan tener esta conversación. Entonces, uso algunas estrategias que también usa la cultura de masas, algunas cosas de las que te digo que he leído en libros de marketing o en artículos de marketing, de psicología perceptual o de, no sé, de tonterías, ¿no? Como muchas cosas que se estudian a lo mejor en otras áreas del conocimiento, pero que de alguna forma son útiles para imaginarnos cómo va ocurriendo esta experiencia del público con el encuentro con los signos que les vas proponiendo. Y cuando finalmente ya aparece el tema, ya está prestado al público, ya está disponible para tener esta conversación. Y siento que esa es la importancia del trabajo que yo hago, que es no resuelvo la situación, pero me preocupa el que se le dé la importancia a repensarse la realidad. Sí, porque a partir de que lo hablas puedes empezar a entender, ¿no? Uh-huh. A partir de que lo expones es... ok, sí, ya entendí por qué. Sí, ¿no? Y una de las satisfacciones más grandes que encuentro en mi trabajo es que la gente no salga de la obra y diga, me encantó, estuvo increíble, sino que salga hablando del tema. Yeah. Siento que cuando eso sucede, lo logramos. O sea, logramos el objetivo de nuestro trabajo. Y hablando del público, que es un elemento, creo que fundamental, tú lo mencionabas ahorita, al menos dentro del teatro. Bueno, creo que en general, ¿no? Pero en el teatro creo que es muy importante. ¿Cómo fue digo, sé que hicieron ahí algo, el del Misterio del Amor entre Varones, que es una cuestión que hicieron de redes sociales, ¿no? Y que se me hizo muy interesante cuando lo vi, la otra que vi. Cuando llega pandemia, cuando llega este proceso de se cierran los espacios teatrales, bueno, los culturales en general, cuando llega toda esta ola de encierros que tuvimos que tener, esta etapa creo que muy compleja para todo el planeta, para unos mucho más que otros, y digamos les quitan tanto el foro como para exponer su arte, tanto las personas que van a ver ese arte. ¿Cómo fue este proceso de adaptarse a la pandemia, 2, poder desarrollar estrategias para sobrevivir, y 3, salir avante, ¿no? O sea, ¿cómo lo enfrentan, lo ven, y ahorita ya viendo en retrospectiva es como, mira, nos sirvió para esto? Viéndolo en retrospectiva, lo acabamos de ver documentado en un video documental que están haciendo sobre nuestro trabajo, y fue muy loco encontrarnos con eso porque, pues evidentemente al regresar a la normalidad, pues volvimos a nuestras herramientas habituales. Pero fue mientras lo hacía, no tenía como que no dimensionaba lo que estábamos haciendo. Simplemente estaba resolviendo el problema de no tenemos espacio, ¿no? O sea, para encontrarnos con el público. Y entonces la resolución que encontré fue en sustituir ese espacio por el espacio virtual. Entonces comencé a pensar que cómo funciona ese encuentro en lo virtual. O sea, el espacio virtual también es de alguna forma real, porque nosotros le damos ese valor, porque la realidad se construye en el acuerdo social. Entonces el espacio virtual es un espacio real también, que nos reúne a las personas para interrelacionarnos. Y nuestra máscara social es, en el caso de las plataformas digitales, pues es un perfil. Es tu perfil de Instagram o tu foto de perfil, pero también no nada más es la foto de perfil, sino todo lo que comunica tu máscara social. Pero traducido al lenguaje de lo digital.
tus descripciones, tus captions, tus historias, o sea, esa es la forma en la que nos presentamos socialmente, por lo tanto es un constructo social para interrelacionarnos. Entonces el personaje son los perfiles sociales, los perfiles de Instagram, y las formas de relacionarnos con el personaje o indagar un poquito más en su mundo interior, pues lo hacemos a través de los perfiles. La interrelación entre los personajes pues ocurre en un grupo de WhatsApp, porque es un espacio donde nos reunimos a conversar, como tú y yo tenemos esta conversación en este momento. En el mundo real pues ocurre en un espacio físico y con nuestras máscaras sociales bien puestas, pero ¿sí me explico? O sea, estamos creando esta burbuja en donde convenimos que la conversación la tenemos entre tú y yo, aunque existan otros espectadores. Sí. En el WhatsApp también ocurre, o sea, fue como hacer la traducción al lenguaje digital y pensar, bueno, funciona igual. Hay espectadores, que es todo el público que está metido en ese grupo de WhatsApp, pero la conversación la tenemos solamente los personajes. Y así fue resolviéndose la traducción de este proyecto a la plataforma virtual. Y al momento de, digamos, entender el impacto que tuvo, o sea, ¿crees que fue como un precedente para que en un futuro, digo, no quiero que vuelva a suceder, la verdad, digo, es innegable pensar que como seres humanos no se nos va a ocurrir como, bueno, digo, van a seguir 10 millones de variantes, quiero pensar, o sea, es la natural, es lo que sucede con las enfermedades, supongo. Pero ¿crees que sentó como un precedente al menos en tu compañía para decir, ok, o sea, podemos hacer esto, a lo mejor lo iremos adaptando, iremos encontrando nuevas formas, nuevas maneras, nuevos vínculos, pero para ti sí es como, ok, o sea, es la prueba de que se puede, no, digamos, no nos gustaría que fuera en ese contexto donde se volviera a poder, pero sentó un precedente para ti, para ustedes? Yo creo que la obligación de la cuarentena o del aislamiento nos hizo hacer el salto de manera precipitada, pero creo que es algo que eventualmente va a ocurrir, que es esto, la asimilación de la tecnología en la expresión artística. Entonces, sí es algo que creo que va a ocurrir. Por lo pronto, en el siguiente proyecto que tenemos en puerta, es la tecnología está presente en un proyecto que trabajamos más o menos también en pandemia, pero para presentación presencial, que se llama La Marcha de Siqueiros, en donde hay hay una herencia de estos cuestionamientos que nos provocó la pandemia sobre el espacio virtual, sobre la desaparición del personaje, sobre la interacción del público con la pieza, con la experiencia. Por ejemplo, en La Marcha de Siqueiros solo hay un actor y los demás son espectadores que están representando a los personajes con sus acciones. Sus acciones están siendo indicadas por monitor de oído en vivo, y el espectador en sala está construyendo la obra porque está asociando la acción del público instruida con la voz en off del personaje. Entonces prácticamente no es necesario absolutamente nada más que el juego y la dinámica y la interacción con el público. Y en otra obra que estamos también por estrenar, estamos pensando en hacer una adaptación del lenguaje cinematográfico, como esta experiencia que era conceptualizada como live cinema, que básicamente es hacer el montaje de una película mientras está ocurriendo en vivo. Pues es lo mismo, pero pensarlo desde el teatro, ¿no? Como el teatro aprovecha recursos tecnológicos del cine para potenciar su experiencia. Siento que eso eventualmente continuará pasando en mi trabajo. Al momento de que te toca enseñar, que toca ser docente, ¿cómo sientes que te ha nutrido a ti como, o sea, tanto como persona que ejecuta el arte como persona que escribe ese arte y al momento lo quieres enseñar? ¿Sientes que cómo sientes que te ha nutrido más bien el enseñar a otros y qué sientes que aprendes de ti a través de enseñar a otros? Yo creo que el proceso de volverte maestro, de enseñar, es parte fundamental del aprendizaje mismo.
O sea, como que uno termina de aprender y de comprender las cosas cuando te ves obligado a diseñar la experiencia para propiciar el aprendizaje en otro. Allí tú sintetizas, tú te aclaras conceptos. Entonces ha sido una parte muy importante para mí el mantenerme enseñando, porque es una forma de ejercitar mi propio aprendizaje. Y siento que el enseñar también te permite el mantenerte en contacto con otras formas de resolver los mismos problemas. Porque muchas veces yo lo que hago con mis alumnos es plantearles las problemáticas a las que yo estoy enfrentando de cierta manera, y las resoluciones que tienen mis alumnos quizá ponen la atención en otros aspectos. Y yo digo, claro, o sea, en realidad lo que preocupa por ejemplo, a esta generación es este aspecto. Que si damos clases para adultos mayores, quizá en ellos lo importante son ciertos aspectos de la experiencia. Pero si hacemos talleres con adolescentes, les preocuparán otros. Y entonces como que esa información a mí también me va alimentando, me va nutriendo y me va haciendo cuestionar mi perspectiva de las problemáticas o de las posibles soluciones. Al momento de enseñarte, como dicen, ¿no? O sea, cuando quieres encontrar una solución creativa, expónsela a alguien que no tenga nada que ver con esa problemática, ¿no? Porque muchas veces te va a dar una solución que ni tú o sea, ni A ni B están viendo. Se las muestras a C y es como, porque pues no es, como no está viendo ni su perspectiva sesgada, ni la perspectiva sesgada de B. A lo mejor C puede ver como, pues mira, puede ser esto, o yo pienso esto. Bueno, no sé si eso pasa como al momento de enseñar, que te das cuenta de que, mira, no había pensado en esa solución o en esa resolución de un conflicto. Sí, totalmente, eso es lo que pasa. Ahora en uno de los grupos a los que les estoy dando clases ocurrió algo muy chistoso porque está bastante equilibrado en 3 generaciones. La generación Z, la Y y la... No, mentira, es la generación millennial, la que le sigue y otra de más jóvenes. Y es muy interesante que... O sea, ellos parecieran no estar totalmente de acuerdo en todos los temas, pero para mí eso es lo interesante, o sea, generar esa dialéctica en las distintas formas de ver las cosas para que, pues, el espectador pueda asociar los discursos y tener su propia conclusión. Entonces, creo que esa es la cosa padre que tiene el trabajar de manera colectiva y co-creativa, ¿no? O sea, que son distintas perspectivas las que están tratando de resolver la problemática. Para ti, ¿qué es el arte y por qué importa el hacerlo? El arte en general, ¿no? O sea, ya hablamos de arte teatral, el arte ya viéndolo como un concepto, supongo que abstracto, no sé. Sí, siempre he pensado que el arte, o sea, sí tiene una definición de diccionario, ¿no? Pero para ti, ¿qué es el arte y por qué importa crear arte? Yo creo que es el arte una forma de aprender sobre nosotros mismos. De comprender nuestro lugar en el universo. O sea, cuando vemos la representación de una mano, la representación de un elefante, o de un David, o de una Mona Lisa, o sea, existe una comprensión que nos ayuda a estar en el universo. O sea, es una forma de darle sentido a nuestra existencia. Y creo que desde el origen de la humanidad, esta expresión artística tiene la intención de unificarse con su entorno. O sea, el que no... esta expresión no tiene a lo mejor no nos ayuda a conseguir más comida o a tener menos frío, pero sí resuelve ciertas necesidades que tienen que ver con nuestra capacidad de raciocinio, que esta hambre por el conocimiento y por la certeza de alguna forma se ve sosegada con la expresión artística. Entonces sí es una especie de alimento, y creo que esa es la utilidad, la importancia que tiene. ¿Cuál piensas que es el trabajo continuo de... Bueno, puse dramaturgo, actor, pero ¿cuál piensas que es como ese trabajo continuo en tu caso, de dramaturgo, actor,
docente, ¿cuál sientes que es como esa labor continua que tú tienes que tener siempre? O sea, hablamos de, digamos, la labor, todo esto, pero ¿cuál sientes que es como esta empuje que tienes que tener o que tú dirías que como esto lo tengo que tener, independientemente de que a lo mejor en un futuro ya no haga esto lo tengo que tener siempre? Qué interesante pregunta. Mm, yo creo que hay que tener inquietud. O sea, como esta curiosidad, inquietud, necesidad para poder hacer las cosas. O sea, creo que lo que podría impedir que realizara este trabajo o cualquier otro es más bien la falta de voluntad, ¿no? O sea, el no tener interés o la necesidad de hacerlo. Allí siento que, o sea, por eso creo que es lo importante. ¿Cómo desde tu perspectiva y tu sentir definirías el éxito para ti? Yo creo que el éxito está en la libertad, en que cada quien a su perspectiva encuentre la forma de ser libre en su manera de vivir la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Me gusta... Me disfruto muchísimo idear los proyectos. El diseño plástico de la escena, el pensar en la sonorización, en el cómo va a ser la experiencia del público. O sea, la parte de diseñar, idear la experiencia es algo que disfruto mucho. Y lo disfruto más incluso que ensayarlo. O sea, esta cosa como de, bueno, repitámoslo, hagámoslo ahora de esta manera. Eso también es divertido, jugarlo con otras personas, pero siento que soy más solitario en ese sentido, que puedo llegar a disfrutar más ese momento de encontrarme ideando. ¿Qué te hace querer seguir haciendo lo que haces? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que te motiva a seguir haciendo eso? ¿Qué haces de... Pues sí, eso que haces? Yo creo que es porque esta es la forma que yo encontré de ser libre. Okay. O sea, pues eso, o sea, de sentirme... de sentir que puedo encontrar un sentido o si no, construir un sentido y convenirlo con otras personas. O sea, siento que eso nos da mucha libertad a los artistas, o la sensación de libertad. ¿La libertad es algo que es muy importante para ti? ¿O sientes que es algo que todos buscamos como seres humanos, pero de maneras diferentes? Yo siento que todos lo buscamos de manera diferente. Todos lo buscamos de manera diferente. O sea, por ejemplo, a mí me hace sentir libre el contemplar el mar, o el quedarme viendo el cielo, o el crear arte. A algunas otras personas les hará sentir libre otras cosas, ¿no? A lo mejor el poder adquisitivo, o el que se sienten acompañados todo el tiempo, o las relaciones familiares, les hace sentir cómodos y seguros y por lo tanto se sienten libres. Yo creo que cada quien define su manera de éxito o de sentirse libre. Ok, pasamos a la última parte del podcast. Son preguntas rápidas. Bueno, no de que tienes que contestar lo primero que te venga a la mente. Solamente son preguntas que no están relacionadas a tu, digamos, contexto, tu trabajo. Solamente son preguntas que es como para conocer un poquito más como lo que piensas o cómo sientes ciertas cosas. ¿Cuál ha sido el error que más te ha gustado cometer? ¿O el que has aprendido más? Ay, no sé, porque no creo que me haya gustado cometer ningún error porque soy muy perfeccionista. Entonces suelo ser de las personas que se queda resolviéndolo 10 veces cuando ya cometiste el error. Y tengo muy mala memoria. Entonces no sé qué responderte. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo al Gilberto de 15 años, ¿qué le dirías? 15 años.
Le diría que inhale profundo y exhale lento. Que ya todo va a estar bien. Si estuviera completamente en tus manos y al decirlo pasara, ¿qué sientes o qué harías para, desde tu perspectiva, mejorar el mundo? ¿Que tú compensarlo pasara o sucediera? ¿Qué sientes tú? Si pasa esto, el mundo va, desde como yo veo el mundo, va a ser mejor o va a ser la vida de todos mejor. Yo creo que haría que... Hace poco en terapia con un especialista en Asperger comprendí, ya lo sabía porque todas las personas tendríamos que saberlo, que cada quien vive la realidad de acuerdo a su experiencia personal, su perspectiva, pero es muy distinto cuando logras dimensionar que en verdad las otras personas están viviendo su realidad. O sea, la forma en la que yo veo las cosas y cómo yo interpreto las acciones de los demás son mi perspectiva de vida. Creo que eso haría que cambiara el mundo, que sería el tener empatía. O sea, automáticamente todas las personas en el mundo comprendieran que si yo tengo este sistema de creencias, puede ser que no sea el de él, y él tiene uno distinto por distintas circunstancias. Entonces eso siento que resolvería muchísimas problemáticas. Y haría también que no pudiéramos estar tranquilos cuando están matando a otros, o cuando se están muriendo de hambre, o cuando se vive en ciertas circunstancias de opresión, ¿no? Como que no puedo estar tranquilo porque entiendo lo que se siente estar en esas otras circunstancias. Estamos muy alienados, ¿no? A nuestro como mundo mientras tengamos satisfechas las cuestiones básicas de dopamina y de satisfacción personal. Es como, pues, sí, ni modo, le toca a los demás, pero sí, creo que es algo... Me recuerda mucho a esto que alguna vez tuve una materia en la universidad que se llamaba complejidad de la comunicación. Me acuerdo mucho de esa materia porque hay una parte en la que exponemos de cómo se vive una ruptura amorosa, ¿no? Era un experimento, era un proyecto. Y digo, se habla del meme de esto del Richard Dawkins, ¿no? Que en su momento el meme era como un concepto, una materialización, un concepto de algo que todo el mundo entiende porque se contextualiza, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante que se me quedó mucho de esa frase y que me acordé con lo que se hace ahorita es que cuando una persona con quien estás terminando, por ejemplo, te diga es que tú nunca vas a entender cómo yo siento, te está diciendo la verdad, porque efectivamente tú nunca vas a entender cómo se siente esa persona o lo que representas o no para esa persona, ¿no? Sí. Porque esta vivencia que tenemos a partir de que sí, cada quien desarrolla puentes como conexiones neuronales y hasta vivenciales con si yo cruzo la calle sin ver porque a lo mejor vengo de un país en el que no tengo necesidad de hacerlo y vengo a un país donde sí tengo que hacerlo, pues va a ser como muy diferente, ¿no? Entonces se me hizo como muy interesante eso del que hablas de la empatía. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que aprender? Puede ser algo académico o algo de vida. Yo creo que lo más difícil que he tenido que aprender es a aceptar que las cosas no están bajo mi control. Por lo que te decía que soy muy perfeccionista. Como a saber que las cosas, o sea, aceptar las cosas pueden salir mal y está bien. Y el que no tiene que salir bien. Como esta inquietud que me mantenía ansioso y estresado, aprender a soltarla. Si te dijeran que mañana es tu último día, ¿cómo te gustaría pasar ese día? En la playa. ¿Tú solo o con la gente importante? A ver, si mañana se va a acabar el mundo, digamos que va a llegar la ola esta solar. No, yo solo. En la playa. Si pudieras despertar mañana y tener una habilidad nueva, la que sea, o sea, puede ser una inverosímil incluso, ¿cuál sería y por qué? Me gustaría tener la habilidad de poder viajar a la velocidad de la luz. Porque no puedo con la idea de morirme sin saber qué hay en todo el universo. Y sé que eso va a suceder, lo cual es triste. ¿Cuál ha sido uno de los mejores días de tu vida? O uno que
te acuerdas mucho. Ay, recuerdo, es que como tengo muy mala memoria, te voy a decir uno que viví hace muy poco, en marzo, que es la sensación de estar parado abajo de una cascada y sentir que toda esa masa de agua te cae encima. Es la experiencia, de las experiencias más increíbles que recuerdo. O sea, está como ser una miniatura ante el universo, ¿no? Sentirte Sí. así como ya. Sí, es una de las cosas que más disfruto, que me hace sentir mucha paz, el sentir que soy una cosa así insignificante en medio del universo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores cumplidos o uno que te acuerdas mucho que te han dado? No me acuerdo. Eh, no me acuerdo. Gilberto siente paz ¿cuándo? Cuando me paro frente a la inmensidad. Y para finalizar, ¿qué crees que te hace a ti ser humano? ¿Qué me hace ser humano? Creo que me hace ser humano el hacerme preguntas. ¿Y llegar a conclusiones o el hacerlas nada más? El buscar las conclusiones. Ok. Pues con esto damos por finalizada pues la plática. Muchísimas gracias por tu tiempo, por reconocer pues la trayectoria, todo lo que has hecho, lo que vas a seguir haciendo, que estoy seguro que vas a seguir como desarrollando historias y que espero poder ir a más. Que de hecho eso dije en la última con Gonzalo y no he ido a ninguna, pero bueno. Pero bueno, supongo que mi vida desde el último año ha cambiado mucho, pero pues de antemano pues felicitarte por todo lo que has hecho. Creo Muchas que gracias. es admirable desde el reconocimiento, los reconocimientos que has tenido, la trayectoria, que insisto, a pesar de que eres una persona muy joven todavía, que aún con la juventud tengas todo eso y que sigas teniendo esa inquietud, se me hace como wow, ¿no? O sea, como a mí me emociona mucho todo lo que se puede llegar a lograr con eso y lo que se puede todavía hacer. Agradecerte de entrada por tu tiempo, por pues la experiencia. Si alguien pues quiere estudiar teatro o está estudiando teatro, espero que este episodio les guste o que ya se dedique a la actuación o a la ejecución teatral, que este episodio le pueda servir. El final del podcast siempre es un espacio de publicidad gratuita o adicionada a. Entonces no sé si quieras algo que quieras mencionar, alguna mención que quieras hacer a, o, no sé, los productos que, bueno, perdón, se me quedó producto teatral. Alguna de tus obras. Es que escuché hace poco que como que producto teatral es como la expresión que se debe de utilizar. No sé, no me acuerdo de dónde la vi. Pero de las obras, de tus trabajos, algo que quieras como mencionar al público, a la gente que escucha. Pues primero que nada, muchas gracias por la conversación, Emilio. Fue una conversación muy amena. Y pues creo que podría invitar a visitar la página web de mi compañía, que es teatroenelincendio.org. Y ahí podemos establecer algún contacto si es que es necesario. Y si no, pues que se puede saber más sobre el trabajo que realizo, y lo cual me daría mucho gusto. Y pues nada, muchísimas gracias.